quiero compartir sobre uno de los elementos más importantes de la vida del ser humano en general y del que también nos habla la Biblia y nos habla mucho de este tema. Un elemento que tiene grandes propiedades, grandes beneficios para cualquier persona. Beneficios que son comprobados por la ciencia y beneficios que también los dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Este producto reduce el estrés. Las exigencias de la vida diaria o del trabajo nos llevan a un estado de cansancio mental. Y bueno, esto nos ayuda a poder vencer el estrés. Es una buena medicina contra el estrés. También hace segregar adrenalina y endorfina en nuestro cuerpo. Esto nos ayuda a ser más eficiente ante las exigencias, ya sean físicas o ya sean mentales. Esto nos ayuda a enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos en la vida. Esto también nos levanta la autoestima. Cuando la situación te hace sentir disminuido, cuando parecería que todo te abruma, esto te ayuda a levantar la autoestima. Nos ayuda a enfrentar las dificultades, nos ayuda a encontrar la salida a los problemas fácilmente. Nos ayuda a ser más productivo, con esto vas a rendir más en tu trabajo, con esto vas a rendir más en tus estudios, con esto vas a rendir más en tu vida familiar, en todo vas a ser mucho más eficiente. Mejora nuestro relacionamiento con los demás. Si tenés problemas de relacionamiento con los demás, yo te recomiendo esto. Hay algunos que nos dicen calderita de lata, ¿vieron? Bueno, esto es un buen elemento para estar ayudando en esas situaciones, en el relacionamiento con los demás. Nos da la sensación de plenitud, la sensación de bienestar. Algunos dicen que pega más arriba que cualquier droga que se pueda conocer, y de verdad, algunos toman droga para poder obtener este elemento. Es útil en los procesos de curación, no cura, no quiere decir que cure, pero en los procesos de curación es útil para acelerar los procesos de curación y para enfrentar diferentes enfermedades que podamos tener. No las cura, pero nos ayuda. Mejora el sueño, esto está comprobado también. Todo esto que estoy diciendo está comprobado por la ciencia y está comprobado por lo que dice la palabra de Dios. Nos permite razonar mejor. Es ya un niño en la escuela, hasta un adulto en sus últimos días de trabajo antes de jubilarse, la persona razona mejor con este elemento. Nos ayuda a liberarnos de rencores y de resentimientos. Es otra de las propiedades que tiene este producto. ¿Cuánto pagarían por este producto? ¿Cuánto sale? Hoy, por tratarse de una promoción en los medios colectivos, es totalmente gratuito para aquellos que lo quieran utilizar. Todas estas cosas las provoca este elemento, y todas estas cosas están comprobadas por la ciencia y muchas de ellas están en la palabra de Dios. Y este elemento es gratis y lo puede tener cualquiera de nosotros. Este elemento se llama alegría y muchas veces la Biblia lo llama gozo. La Biblia muchas veces le llama gozo. La gente en general recibe este elemento cuando le suceden cosas que le agradan. La gente del mundo se pone alegre cuando le suceden cosas agradables. Y cuando vienen cosas difíciles o cuando hay algo que no le agrada, generalmente este elemento se retira. Cuando las personas están cansadas, este elemento desaparece. Pero los hijos de Dios tenemos la bendición que podemos tener el gozo siempre, sin importar las circunstancias. Los hijos de Dios tenemos la bendición de poder vivir cada día de nuestra vida con gozo y tener la alegría que da Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús le dice a sus discípulos: les he dicho esto
para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esta es la versión NBI. En la versión 1960 dice para que tengan gozo y mi gozo sea completo. La voluntad de Dios es que vivamos con gozo, que el estado natural de cada uno de nosotros sea la alegría. ¿Y por qué Dios quiere que este sea el estado natural de cada uno de nosotros? ¿Por qué? Por todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Por todo lo bien que nos hace a nuestra vida. El gozo en la vida de los hijos de Dios es tan importante como obedecer a Dios. El gozo en la vida de los hijos de Dios es tan importante como vencer las tentaciones. El gozo en la vida de los hijos de Dios es tan importante como ayudar a otros. Es muy importante el gozo en la vida de los hijos de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. En la versión, el lenguaje actual dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Es interesante que cuando el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para que escribiera esto, le dice, Pablo, repetilo, ponelo otra vez para que lo entiendan bien. Es necesario que quede bien claro y que quede bien presente para los hijos de Dios. Si será importante que Dios dice que tenemos que tener gozo y dice, escribilo otra vez, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y es interesante cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Por lo general pensamos que el estado de ánimo se genera por las cosas que nos pasan. Entonces, si nos toca vivir tiempos felices, tiempos en que todo sale bien y todo es fácil, vamos a estar contentos. Y pensamos que si vienen tiempos difíciles y tenemos dificultades, no vamos a tener el gozo y no vamos a tener la alegría que da el Señor. Pero acá dice, siempre. Siempre tenemos que tener la alegría que Dios nos da. Recuerdo un amigo que antes de conocer al Señor, su estado de ánimo era guiado por el fútbol. De acuerdo a cómo le haya ido a su equipo, bueno, ni hablemos hoy, ¿no? Para algunos. Pero me acuerdo que, de acuerdo a cómo le haya ido a su equipo de fútbol el sábado o el domingo, era como él iba a estar el lunes. Y a veces habían lunes que convenía ni acercársele, porque era tremendo el estado de ánimo de este hombre. Entonces, era un problema el lunes cuando su equipo perdía. Hay otras personas cuya alegría o tristeza depende de otras cosas, por ejemplo, de la situación económica. Si hay abundancia, estamos contentos. Si hay escasez, empezamos a quejarnos de esto, del otro. Si me tengo que privar de algo, ya mi estado de ánimo cambia. Para otros lo que influye en su vida es lo que dicen los demás, los comentarios de los demás. Y le dan tanta importancia a lo que dicen los demás que llegan a amargarse por un comentario que pueda hacer uno o que pueda hacer otro. Depende de las circunstancias. Si las cosas van bien, tenemos alegría. Pero si van mal, parecería como que la alegría no puede existir en nuestra vida. Hay gente que siempre tiene algo para quejarse. Siempre hay una queja a flor de labios. Recuerdo una persona que hablaba de su salud y decía, bueno, el dolor en el brazo, que parecería que es algo muscular y este dolor no se me va, y que la rodilla, y que bueno, parecería como que esto que tengo ahora hay que operar. Y siempre había una queja que tenía en cuanto a lo que le pasaba. Y no recuerdo a esa persona haberla visto sonreír. A veces pasa que hay gente que no la vemos sonreír nunca en la vida. Hay un estado natural de queja, hay un estado natural de enojo con la vida, enojo con todo lo que se mueve, con lo que está alrededor. Un mal humor que nunca se va. Pero acá la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos que regocijarnos.
siempre. Cualquiera sea la situación, tenemos que regocijarnos delante de Dios y delante de los demás. Ahora, siempre, naturalmente abarca situaciones difíciles, porque el siempre abarca los problemas que tenemos. El siempre abarca cuando las cosas van mal. Siempre abarca cuando hay cosas que me molestan de los demás. El estado de alegría del cristiano o el estado de gozo del cristiano no depende de las circunstancias que vive. No es que vamos a estar alegres por lo que nos pasa. Vamos a estar alegres ante cualquier circunstancia que nos toque vivir. El apóstol Pablo, que escribe esto, lo está escribiendo en uno de los peores momentos de su vida. Cuando dice, regocijaos en el Señor, alégrense en el Señor, lo dice desde la cárcel en Roma. Y estaba injustamente encarcelado, y estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba en la cárcel por predicar de la palabra de Dios. Estaba pasando uno de los peores momentos de su vida. Y no solo que estaba en la cárcel por predicar, sino que estaba también pasando algún momento difícil por algunos hermanos, aparentemente por lo que dice en los versículos 15 y 16. Pero aún en esos momentos difíciles, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra de las cosas que dice este versículo es, en el Señor. En el Señor. La alegría del cristiano tiene que estar basada en el Señor. La alegría de los hijos de Dios tiene que estar basada en el Señor. Es interesante que dice en el Señor, y esto altera todo el sentido de la frase, porque no dice solamente estar alegres todo el tiempo, dice estar alegres en el Señor. Esto altera todo lo que tiene que ver con nuestra alegría. Y esto es claro porque uno se puede tomar 2 vasos de vino y estar alegre y estar contento. Yo recuerdo un compañero de trabajo que cada vez que teníamos las despedidas del año, se tomaba 2 vasos de vino, venía, me abrazaba y me decía, Armenio, ¿cuánto te quiero? Y yo decía, pero durante todo el año me haces la vida imposible en el trabajo y ahora, ¿cuánto te quiero? Y bueno, se ponía contento cuando se tomaba 2 vasos de vino. Después se le pasaba y volvíamos a la realidad. Algunos se fuman algo para estar un poco más tranquilos y ver a los demás más lindos de alguna manera, pero eso también se le va el efecto. Lo que dice Pablo es alegrarse en el Señor. Nuestra alegría tiene que estar basada en el Señor. Hay otras personas que se alegran comprando y su alegría está en el comprar y su gozo está en el comprar. Y uno piensa, bueno, ¿cuándo vas a usar todo eso que te estás comprando? Pero de alguna manera eso es lo que le causa su alegría. Hay otros que se alegran cuando están de fiesta solamente o cuando están de baile o todo lo que les puede ofrecer la noche. El tema es que también la noche se termina en algún momento. ¿Y qué es lo que pasa después? Vemos vidas destruidas por tanto disfrute que se puede obtener en un momento en la noche y cada cosa que aparecen nuevas y cada cosa que se puede consumir. Y después vemos cómo terminan esas personas. Hay otros que se alegran con los juegos de azar. ¿Qué problema? Se alegran con los juegos de azar y se divierten con esto. El tema es cuando se termina el tiempo del juego y vuelven y se ponen a pensar todo lo que perdieron durante ese juego de azar. Hay muchas cosas que te pueden alegrar por un rato, pero todas ellas tienen una contrapartida negativa, y es por un rato. La alegría en el Señor no tiene una contrapartida negativa.
y puede ser permanente. Y no depende de las situaciones que estés viviendo. Y esa alegría siempre es duradera a pesar de lo que estés viviendo o a pesar de lo que te pueda pasar. En Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, me pego un tiro. Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de que todo esto pueda pasar, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este capítulo el profeta Habacuc está haciendo un recuento de todo lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel y muchas injusticias que estaba viviendo por culpa de sus propios pecados. Y estaban pasando muy, pero muy mal por culpa de sus propios errores, pero Habacuc tomó una decisión. A partir de ahora vamos a seguir a Dios. Y a partir de ahora vamos a pensar en la salvación de Dios. Y a partir de ahora vamos a alegrarnos en el Señor. No voy a recordar todo lo que perdí. Voy a alegrarme de todo lo que Dios me va a dar, si confío en Él, si pongo mi vida en sus manos. Sea mucho o sea poco lo que tengo, voy a disfrutarlo porque Dios me lo da. Ahora la pregunta es, bueno, pero está bien, Esteban, pero ¿cómo hacemos para estar alegres? ¿Cuál es el secreto para estar alegre? Porque aunque en mi vida no haya muchas dificultades, también es difícil estar alegre siempre. Y si tengo problemas de salud, ¿cómo hago para estar alegre? Y si tengo problemas económicos y no sé cómo voy a pagar esto o lo otro mañana, ¿cómo voy a hacer para estar alegre? Y si tengo problemas familiares, ¿cómo voy a hacer para estar alegre? La sabiduría que encierra la Biblia es impresionante. Y en los sucesivos versículos el apóstol Pablo nos dice algunas cosas que nos ayudan a estar alegre y nos recuerda algunas cosas que nos ayudan a gozarnos en el Señor y a regocijarnos en el Señor. Y vamos a ver algunas de esas cosas que dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Después de invitarnos a regocijarnos en el Señor, en el versículo 5 el apóstol Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ser amables, poder colaborar con otras personas, es algo que nos da paz. Y es algo que también nos llena de alegría. Es algo que también nos llena de gozo. El ayudar a otros nos da la sensación del deber cumplido. ¿No les pasó alguna vez que ustedes ayudan a otro y el otro se queda contento y ustedes se quedan más contentos todavía? ¿No da felicidad el ayudar a otras personas? Y todavía si esa persona nos dice gracias, más alegre todavía nos ponemos. Una forma de buscar la alegría es siendo sensibles a las dificultades que viven otros y ayudando a otros en lo que podamos ayudar. La ayuda, siempre que hablamos de ayuda pensamos en lo económico. No tiene por qué ser solamente económico. A veces tiene mucho más valor para una persona un abrazo, una persona que nadie la abraza, darle un abrazo, darle un beso, darle una palabra de aliento, darle una palabra de ánimo. A veces tiene mucho más valor de todo lo material que podamos dar. Los cristianos siempre tenemos algo para dar, siempre. Vos y yo tenemos siempre algo para dar. Lo primero que tenemos que dar es nuestro testimonio de cómo el Señor nos dio la salvación. Eso es lo primero que tenemos que compartir. Pero aparte de eso, siempre tenemos algo para dar. Nuestro testimonio, como dije, una palabra de aliento, acompañar a alguien, ayudarlo, compartir su dolor si es que está pasando por un momento de dolor. Te aseguro que eso te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a ayudar a tu gozo. ¿Saben qué importante es cuando alguien está pasando por un momento difícil, darle una palabra de aliento y orar juntos?
y decirle voy a estar orando por vos? Lo importante que es para esa persona. Que el Señor nos ayude a ser gentiles, amables, a ser solidarios con los que están alrededor nuestro. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Después que nos dice regocijaos en el Señor siempre, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Otra de las cosas que nos ayuda a estar alegres es pensar en el futuro. Los hijos de Dios somos los únicos que tenemos el futuro asegurado, podríamos decir. El Señor está cerca, dice el versículo 5. Si uno lee este pasaje así de corrido, dice, ¿pero y esto por qué lo puso acá el apóstol Pablo? ¿Qué tiene que ver con todo lo que está escribiendo? Bueno, es que una de las cosas que te da regocijo es saber que el Señor está cerca, que cualquier cosa que te pueda pasar, el Señor está cerca. Y sabes qué es lo que va a pasar con tu vida. Saber que el Señor está cerca y yo estoy preparado. Y yo estoy preparado. Sea que el Señor venga en este instante, yo estoy preparado. Sea que me toque morir, yo estoy preparado. Y esto también es algo que nos llena de gozo. La esperanza puesta en Dios, en que su promesa se puede cumplir hoy, o se puede cumplir dentro de 10 años, o dentro de 20, o dentro de 30, o dentro de 60 años. Pero saber que yo estoy preparado. ¿Saben que una de las cosas que más angustia a la gente es el temor a la muerte? ¿Y los hijos de Dios no le tenemos temor a la muerte? Porque sabemos a dónde vamos. El cristiano sabe que su futuro está asegurado, ya sea que el Señor venga o ya sea que yo me vaya de esta tierra. Los cristianos no tenemos que responder la pregunta de qué va a ser en el más allá. ¿Existe un más allá? No tenemos que respondernos la pregunta, porque ya tenemos la respuesta. La ha dado Dios. Queridos, la humanidad no tiene esta respuesta. Nosotros sí la tenemos. Por eso le llevamos una ventaja para la alegría al resto de la humanidad. Otra de las cosas que dice Pablo, después de decir regocijaos en el Señor siempre, está en el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra de las cosas que nos ayuda a la alegría, otra de las cosas que nos ayuda al gozo, es no preocuparnos desmedidamente por las cosas. A veces nuestra vida se transforma en una vida que gira en torno a una dificultad o a un problema. Y se los digo por experiencia propia. Cuando nos casamos con mi esposa, hace 26 años, 23 de mayo de 1997, teníamos el proyecto de tener muchos hijos. Pero sin embargo, cuando fuimos a tener el primero o la primera, no venía. Y les garantizo que durante algunos años nuestra vida estuvo girando en torno a lo que queríamos tener y no teníamos. Y realmente fue un momento de sufrimiento, y realmente fue un tiempo de no estar alegres. Hasta que un día decidimos, bueno, no vamos a angustiarnos más por este tema. Tantas cosas que Dios nos dio, tantas bendiciones que Dios nos dio, arrancando por la salud, siguiendo por 10.000 cosas que podríamos seguir, no vamos a estar angustiándonos por este tema. Y decidimos no sentirnos más angustiados, ni sentirnos más desgraciados porque no venían los hijos que queríamos tener. Y fue una de las decisiones más sabias de la vida. Porque después, cuando el Señor quiso, nos mandó la hija que Él quería darnos. Y ahora que no está, lo digo, es una de las mejores hijas que existen. Lo digo porque no está, si no se agranda. ¿Qué necesidad de angustiarse todos los días y mortificarse a uno mismo por una situación que nos toque vivir, teniendo 10.000 bendiciones de Dios en nuestra vida? Cuanto más nos afanamos, cuanto más nos preocupamos por algo,
más nos alejamos del regocijo y de la alegría. Por nada estéis afanosos, que nada te haga preocuparte en demasía. Si tenés la herramienta de la oración, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tenés esa herramienta que te dio Dios. Pasarle el problema a Dios, que se arregle Dios, o no sos su hijo o su hija. Saber que Dios se ocupa de mis problemas también me ayuda a regocijarme y me ayuda a estar alegre. Y es una cosa menos para sacarme la alegría o para intentar sacarme la alegría. Si yo le planteo a Dios mi problema, si Él no me da la solución, es porque mejor va a ser seguir así como estoy. Y quizás durante un tiempo más, Dios va a permitir que yo siga así. O quizás durante muchos años más, Dios va a permitir que yo siga así. Pero por algo el Señor lo va a querer de esa manera. La cuarta cosa está en el versículo 7, la cuarta cosa que nos ayuda al gozo. Después de decirnos regocijados en el Señor siempre, dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra de las cosas que nos ayuda a nuestra paz, a nuestra alegría, es dejarnos controlar por la paz de Dios. A veces no permitimos que la paz de Dios esté en nuestra vida. Qué lindo es disfrutar la paz de Dios. ¿Cómo vas a hacer? Como Dios quiera que lo haga. ¿Y cómo no estás nervioso, no estás nerviosa por esta situación que te toca vivir? Estoy en las manos de Dios. El Señor sabe qué es lo que va a hacer. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y empezamos a disfrutar la paz de Él. Y es una sensación hermosa, en medio de las dificultades, disfrutar la paz de Dios. Es hermoso cuando en medio de las dificultades podemos disfrutar la paz de Dios. Es hermoso cuando en medio de las tormentas disfrutamos la paz de Dios. A veces somos nosotros mismos los que nos negamos a disfrutar la paz de Dios, porque queremos ya, que se solucione ya, porque no queremos poner nuestra confianza en Dios, queremos ver las cosas ya solucionadas. Y nos cuesta tener la paz que Dios nos da. ¿Y quieren que les diga la verdad? Sin paz no se puede tener alegría. Nadie que no tenga paz puede llegar a tener alegría. Y cuando vos estás dispuesto a que te envuelva la paz que Dios te da, te vas a dar cuenta que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y un día te pones a pensar y decís, ¿cómo pude tener paz en aquella situación que me tocó vivir? ¿Cómo fue que pude superar aquello? Y fue porque acudiste a la paz y te dejaste envolver por la paz de Dios. La quinta cosa que dice el apóstol Pablo que nos ayuda a la alegría, al gozo de Dios, es lo que dice el versículo 8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En las cosas honestas, en lo justo, en lo puro, en lo amable y todo lo que es de buen nombre y todo lo que tiene virtud delante de Dios. ¿En qué vamos a pensar? Nos pensamos en lo que se alimenta nuestra mente. Nosotros pensamos de acuerdo a lo que alimentamos nuestra mente durante el día. ¿Con qué estás alimentando tu mente durante el día? ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿Cuáles son los temas que no querés conversar?
qué cosas escuchás cuando tenés un momento de ocio, qué cosas mirás en la tele o mirás en YouTube o lo que sea. Todo eso es lo que te va a alimentar. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, escuchaba un programa de radio que iba de tarde y cuando salía del trabajo lo iba escuchando y me divertía mucho, pero me di cuenta un día que cuando terminaba el programa seguía pensando en las cosas que se habían hablado y no eran ni cosas amables, ni justas, ni puras, ni de buen nombre. Y me di cuenta que a veces seguía pensando en esas cosas y muchas veces esas cosas empezaban a influenciar mi forma de hablar y mi forma de pensar sobre algunos temas. Y dije, no, esto no me está haciendo bien, esto no me va a ayudar, esto no me está ayudando. Y un día dije, no tengo que escuchar más esto, tengo que cambiar mi entretenimiento por otra cosa. Lo que escuchamos, lo que leemos, lo que miramos, lo que aprendemos. Las cosas buenas nos ayudan a alimentar bien nuestra mente y nos ayudan también a crecer y a tener alegría. Y si no son tan buenas, nos van a afectar negativamente las cosas con las que nos alimentamos. Cuando pienso en cosas buenas y positivas, va a ser más fácil regocijarme en el Señor. Y cuando me alimento de todas cosas negativas, y cuando me alimento de cosas que no son puras, y cuando me alimento de cosas que no son para un cristiano, va a ser más difícil regocijarme en el Señor. Capaz que me puedo regocijar, capaz que puedo tener un momento de alegría, pero no me voy a estar regocijando en el Señor. ¿Se entiende? No te pido que hoy estés regocijado, no te pido que hoy estés alegre, te pido solamente que pienses en esto que hablamos, que lo pienses para que te regocijes dentro de un rato o mañana y para que siempre puedas disfrutar de la alegría y del gozo que da el Señor. Si te falta algo para regocijarte, te voy a dar un versículo, pero como yapa, algo agregado, ¿no? ¿Saben lo que es la yapa, no? Si no saben lo que es, después le preguntan a los mayores de 65 años que le van a enseñar qué es la yapa. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá no tenemos ni idea porque nunca nos dieron nada de yapa. Pero este versículo va de yapa. Lucas capítulo 10, versículo 20. Juan se ríe, se ve que Juan es de la época de la yapa. Lucas capítulo 10, versículo 20. Esto lo dice Jesús. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si sos un hijo de Dios y le pediste perdón a Dios por tus pecados, si te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Cristo, tu nombre está escrito en los cielos. Ya con eso alcanza para vivir con regocijo, ya con eso sobra para vivir con alegría, ya con eso alcanza para sacar toda tristeza que pueda haber en nuestra vida. Queridos, pueden haber momentos de tristeza, porque cuando sucede algo que nos sorprende y es malo, podemos pasar por un momento de tristeza. Yo no digo que nunca vamos a pasar por un momento de tristeza. Si hay algún familiar enfermo, quizás vamos a pasar por un momento de tristeza. Si nosotros mismos nos sucede algo, vamos a pasar por un momento de tristeza. Si perdemos el trabajo, vamos a pasar por un momento de tristeza. Pero la tristeza del cristiano, la tristeza del Hijo de Dios, no puede durar mucho. Porque tenemos muchas otras cosas para regocijarnos. El cristiano tiene que poner límite a los duelos. Tiene que poner límite a las cosas que nos traen tristeza. Sí vamos a vivir nuestros duelos, pero tiene que tener un límite. Y no se puede vivir indefinidamente lamentándonos por algo que nos pueda haber pasado o algo que nos pueda haber dolido. El estado natural del cristiano tiene que ser el gozo y tiene que ser la alegría. Los lamentos y los duelos en la vida del creyente deben existir, pero deben de ser periodos cortos y no indefinidos en nuestras vidas. Si no, no vamos a experimentar el regocijados en el Señor siempre. Y otra de las cosas que les quiero decir es que
Gálatas capítulo 5, 22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que nos habla es del gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor y lo segundo que nombra es gozo. Yo no sé si esto estará puesto en orden de importancia o de prioridad, pero si así fuera, el gozo le sigue al amor. El fruto del Espíritu en nuestra vida es el gozo, es la alegría que da Dios. Si te falta gozo, si te falta alegría, practica lo que te dice el apóstol Pablo. Seguramente vamos a poder experimentar el gozo y la alegría en nuestras vidas.